Hola, buenas noches amigos nocturnos. Están con Rodolfo Vázquez en Historias de Terror. Y son las 12 de la noche y vamos a relatar la primera historia de terror. Espero y les guste. Leyendas de Tomatlán. Leyenda de Tomatlán. El charro montado en un caballo negro. Por la plaza principal nació la leyenda de un aparecido montado en un caballo negro, vistiendo ropas de charro. Este sujeto salía de la plaza principal, anteriormente era una calle empedrada, que hoy es la calle Constitución. Este charro caminaba a las 12 de la noche en adelante. Se dice que su caballo lanzaba destellos de fuego por los ojos y que el charro tenía unas espuelas de oro que también reflejaban chispas de lumbre. Este fantasma hacía su recorrido por esta calle y se perdía en la calle Cuauhtémoc, frente a la casa de la familia Sánchez Fernández, ya que allí existía un portón donde desaparecía el fantasma. Se dice que este sujeto le había vendido su alma al diablo. Posteriormente se rumoró que el charro al desaparecer se robaba a las mujeres que encontraba, llevándoselas a donde hoy se encuentra la zona roja. En la actualidad existen 2 o 3 botaneros con ese nombre. Bueno, y eso es todo. Espero les haya gustado. Y seguimos con la siguiente historia, la historia de Carlitos. Una tarde que visité el panteón de Mezquitán, un trabajador me contó el siguiente relato que espero sea de su agrado. La historia nos cuenta cómo un enterrador llamado Carlitos se encontraba sumamente consternado por todas las deudas que pasaban sobre su espalda. Por más esfuerzos que realizó, no pudo ni siquiera cubrir ni los intereses. Por su cabeza solo pasaba la idea de ser encarcelado por el incumplimiento de las deudas, cuando fue interrumpido por la voz de su jefe, que le ordenó presentarse para atender un funeral. Con desgano se dirigió al punto donde los dolientes daban el último adiós a una mujer perteneciente a la clase alta de la sociedad. El ataúd estaba abierto y pudo observar una gran cantidad de joyas que adornaban el cuerpo de la difunta, cuyo valor cubría fácilmente su deuda. El trabajador, pese que era honrado, decidió saquear la tumba para extraer aquellas riquezas que estaban a punto de viajar al otro mundo. Al terminar sus labores cotidianas, se despidió de sus compañeros y fingió retirarse a su casa, pero en un descuido se ocultó en uno de los mausoleos y aguardó a que la noche ocultara el delito que iba a cometer. Pasadas algunas horas y con la seguridad de no ser observado, salió de su escondite y comenzó a desenterrar el ataúd. Lo abrió y rápidamente comenzó a desvalijar el cuerpo de la mujer para terminar su trabajo de rapiña. Trató de apoderarse de una sortija, pero esta estaba muy atorada en el dedo índice. Por más jalones que dio, no se dio, por lo que tomó un cuchillo que llevaba en la cintura y sin pensarlo lo amputó. En ese momento la supuesta difunta despertó de su trance lanzando un grito de dolor. Era cataléptica y había sido sepultada viva, pero el dolor la despertó. El trabajador quedó petrificado por el terror. Un dolor recorrió su pecho, ahogándolo, y cayó desplomado en la tumba. Un ataque cardíaco terminó con la vida de Carlitos, aquel aspirante a ladrón que pagó muy caro su osadía de robar a los muertos. Y eso es todo. Y vamos con la tercera historia de terror. Se titula El árbol del ahorcado. En esta leyenda terrorífica se involucra un hospital, un enfermo y un panteón. La leyenda comienza en el Hospital Civil Viejo, en donde se encontraba internado un joven de nombre Santiago. El cáncer lo había postrado en una cama. Santiago y su madre lucharon, pero el día llegó. El doctor llegó con la noticia que nadie quería escuchar, ya que no hay nada que hacer. Al escuchar tal noticia, la madre soltó un desgarrador llanto e inmediatamente comenzó sus rezos. Mientras el joven dormía, la madre, llena de
desesperanza puso cerca de la cama una foto de San Martín de Porres. Santiago estalló en cólera al mirar la foto. Toda su fe había desaparecido. Durante la noche, sin que nadie se diera cuenta, Santiago salió de su habitación, corrió hasta el panteón de Belén y se quitó la vida colgándose de la rama de un árbol. Hoy día, cientos de visitantes han logrado distinguir la figura del joven aún con la soga al cuello colgando de la rama. Guadalajara es un lugar lleno de historias, tradiciones, leyendas y tequila, así que cuando lo visiten no olviden aventurarse entre sus calles y platicar con los lugareños. Exactamente, Guadalajara es un lugar muy lindo. Y bueno, espero que les haya gustado. Bueno, y seguimos con la cuarta leyenda de terror, amigos nocturnos, y se titula Leyenda de las Gemelas. Una feliz familia vivía en un rumbo muy cercano a una transitada carretera. Debido a esto, la joven madre acompañaba a sus gemelas diariamente al colegio y caminaban las tres de la mano, teniendo especial cuidado al toparse con la mencionada carretera. Las pequeñas hasta el momento no tenían permiso de cruzar solas. Uno de tantos días, la madre recibió en su celular una llamada urgente de trabajo, la cual tuvo que atender. Le exigía su presencia de inmediato, por lo cual se vio en la necesidad de dejar que las gemelas continuaran el camino solas. Con mucho pesar despidió a las niñas, dando indicaciones para que no se soltaran de la mano y tener mucho cuidado al cruzar. Las dos pequeñas siguieron las instrucciones de su madre, mirando a ambos lados de la carretera, y al ver que estaba libre cruzaron. Apenas se giraba la madre para cambiar de rumbo cuando se escuchó un golpe muy fuerte a sus espaldas. Volteó de inmediato para ver con terror que sus hijas estaban debajo de un camión. Fueron atropelladas, perdiendo la vida en el instante. El pesar duró mucho tiempo, pero transcurridos 4 años la madre dio a luz de nuevo gemelas. Estas eran muy parecidas a sus fallecidas hermanas, lo cual le hacía tener presente aquel fatal accidente. Esta vez la madre tenía una terrible obsesión por su cuidado y no le permitía estar cerca de ningún peligro, en especial aquella temida carretera. Pero no podían estar detrás de ellas las 24 horas del día. Y un día las pequeñas se les salieron de su casa y quisieron cruzar aquella terrible carretera. Vieron hacia los dos lados, no había ningún auto. Con un paso en el asfalto fueron tomadas del hombro bruscamente por su madre, quien lloraba desconsoladamente diciendo "no crucen", a lo cual recibió una respuesta que le congeló la sangre de las pequeñas. "No pensábamos cruzar, ya nos atropellaron una vez y no volverá a suceder". Bueno, y espero les haya gustado el relato. Eso es todo. Y bueno, amigos nocturnos, vamos con la quinta historia de terror, que se titula La Casa de las Desapariciones. En el verano del 2015, unos jóvenes que andaban de vacaciones pasaron por una casa lujosa y atractiva que se encontraba en medio del bosque. La casa se veía vacía, sin ninguna luz alumbrando los alrededores de la casa. Los jóvenes, con sus ganas de tener una gran aventura nueva e interesante, se miran las caras, y el más temerario del grupo les dijo a sus compañeros: "¿A que ustedes no se atreven a entrar a esa casa?". A lo que les respondió uno de sus amigos: "¿Por qué tú no entras, Luego de que tú entres, nosotros entramos". Y el joven temerario respondió: "Bueno, entraré para que vean que no soy un miedoso como ustedes". En un intento fallido de abrir la puerta principal, se dio cuenta de que había una puerta trasera ahí que de seguro se encontraba abierta, así que fue hasta ella. Cuando entró a la casa, todo se encontraba completamente oscuro. Junto a las paredes cercanas a la puerta, llegó a dar con el interruptor y enseguida lo encendió, reflejando toda la enormidad de la casa y logrando observar una línea de sangre que se encontraba justo en medio de las escaleras. El joven gritó en busca de sus amigos, pero no consiguieron escucharle, así que se hizo el valiente y se subió
las escaleras, pero cuando logró llegar hasta el tope lo más horrible y espeluznante que había visto jamás, una especie de hombre con cabeza de carnero, lleno de sangre. El muchacho se recargó en el borde de las escaleras y el espécimen tan espeluznante alcanzaba a abalanzársele sobre él, logrando empujarlo por las escaleras y golpeándolo en la cabeza con el filo de una de ellas. Cae muerto de inmediato. Sus amigos, al escuchar el golpe, entraron a la casa. Al ver lo sucedido, la imagen que obtuvieron de su amigo muerto y del hombre de cabeza de carnero lleno de sangre bastaron para que abandonaran el lugar rápidamente. Alcanzaron a avisarle a las autoridades, pero al llegar de nuevo a la casa se encontraron con algo totalmente distinto a lo que habían visto anteriormente. La casa se encontraba con las luces encendidas y al tocar el timbre se apareció en la puerta un hombre alto y robusto junto a su esposa. Los policías le explicaron la denuncia que habían hecho los jóvenes y se adentraron en la casa revisando desde arriba hasta abajo sin encontrar ningún rastro de la muerte de su amigo. Nunca lograron encontrar el cadáver del joven y el grupo de amigos fue llevado a psiquiatría expertos para lograr explicar lo que les había sucedido. Y eso es todo. Espero les haya gustado. Vamos con la sexta historia de terror. Ya casi la 1 de la mañana. Y vamos a hacerla, amigos nocturnos. Yo no sé muy bien del idioma japonés, pero bueno, voy a relatarles algo de Japón. Me corrigen y si no sé decirlo, pues de todos modos, ahí va. Akamato o Akamoto, algo así es la historia que les voy a relatar. En esta leyenda, los baños japoneses se convierten en el lugar más terrorífico del mundo, ya que Akamato es un espíritu malvado que se aparece mientras está en el inodoro, principalmente en baños públicos y de colegios. Akamato se presenta ante ti y te pregunta si quieres papel de baño rojo o azul. Si respondes rojo, te cortará con un cuchillo hasta que tu ropa se torne de este color. Pero si escoges azul, te estrangulará hasta que tu cara se torne de ese color. No intentes engañarlo al pedirle otro color, ya que esto hará que viajes a una dimensión desconocida, transformándote en un Akamoto. La única manera de escapar es declinar el uso de cualquier papel, pararte e irte. Fue pequeña, pero se las relato. A ver, espero y les haya gustado. Vamos con otra historia de Japón, en la séptima. Y se titula Teke Teke o Take Take. Una joven estudiante sufrió un accidente al caer en las vías del tren y ser partida a la mitad, dando pie a la leyenda de Teke Teke, nombre que proviene del sonido que realiza este fantasma al arrastrarse moviendo los hombros y las manos tec tec tec. Es extrañamente rápida y si te la encuentras te perseguirá hasta alcanzarte y partirte a la mitad, ya que así no se sentirá sola. Pequeñita, cortita, pero es todo. Estaba historia de terror, amigos nocturnos, y se titula El Hospital Abandonado. Esta es una vieja y pequeña leyenda de los años 1892 y es sobre un hospital abandonado. Carlos, Antonio, Alberto, 3 amigos no mayores de 16 años, fueron al hospital que todos afirmaban que espantaban, pero los jóvenes se habían creado un desafío y era que Carlos pasara una noche en el hospital para ser aceptado en el grupo. Carlos entró en el hospital y tenía mucho miedo, estaba asustado incluso con su propia sombra. Él oyó una voz que le decía: vete, desaparece. Corrió y se escondió debajo de la sala de espera. Cuando salió de debajo de la sala se encontró cara a cara con un esqueleto que dijo: sal. Carlos gritó y salió despavorido del hospital diciendo en su interior: jamás volvería al hospital.
Los años pasaron y Antonio y Alberto, que eran amigos de Carlos, decidieron ver si la leyenda era real. Carlos les había dicho que no fueran. Antonio y Alberto no le hicieron caso. Antonio y Alberto entraron en el hospital, las paredes tenían sangre y el hospital tenía un mal olor. Oyeron una voz que decía, ¡fuera! Antonio corrió asustado, y subió a la segunda planta. Alberto fue detrás de él y en el segundo piso vio a Antonio paralizado. No se movía, no hablaba y no respiraba. Cuando Alberto trató de escapar, cayó en un agujero que había en el suelo. Terminó en el sótano del hospital. Había un cartel ahí y estaba escrito: esta placa es un homenaje a los hombres que murieron en la fundación del hospital, los hombres que murieron por la no destrucción del hospital y los hombres que murieron en el hospital cuando éste se incendió. Corrió y tenía miedo de que algo le pasara a Antonio. Cuando llegaron a la segunda planta, sus pies estaban pegados al suelo y vieron un esqueleto que llevaba una capa de color negro y una capucha negra que hacía que pareciera a la mismísima muerte. Alberto gritó: Antonio, corre, corre. Antonio oyó más. Sus pies fueron detenidos en el suelo. Alberto vio con terror cómo el esqueleto le arrancaba la cabeza de un tajo con su afilada guadaña. Alberto oyó una voz que le decía: vete, si no morirás como Antonio, pero sus pies se congelaron también. Era como si no pudiera irse y allí murió también. Carlos, que sabía que ellos irían de nuevo al viejo hospital al saber que sus amigos estaban desaparecidos, con un grupo de personas fueron a la mañana siguiente al hospital. Cuando vio a sus amigos tendidos en el suelo como si estuvieran varias semanas de muertos en estado de descomposición. Extrañamente, en la autopsia murieron los dos de un infarto al corazón, algo que dejó perplejos a los médicos, pues eran jóvenes y no sufrían de problemas más en su salud para que les diera un infarto. Al parecer, el miedo que sufrieron fue tan grande que su corazón no aguantó la presión que había en sus venas. Y eso es todo. Espero les haya gustado. Seguimos con la siguiente historia, la novena historia, y se titula La Cruz del Diablo. Se dice que esta historia es una de las más terroríficas que han ocurrido en Cuenca, ciudad española. Repleta de leyendas y misterios, vivía aquí un muchacho joven y muy bello que, aprovechándose de su apariencia, jugaba a conquistar a todas las jóvenes que se le ponían enfrente. Sin ninguna vergüenza las cortejaba como todo un caballero, tomaba lo que quería de ellas y luego las abandonaba, dejando tras de sí una estela de promesas rotas. Pero llegó el día en que se enamoró de una hermosa señorita, la más bonita que existía en todos los alrededores. Se llamaba Diana, y desde el primer momento se robó el corazón del mozo. Sin embargo, la joven no era tonta y conocía bien la reputación del muchacho. Todos los días le devolvía la mirada a la distancia, pero cuando él se acercaba y le hablaba de estar juntos, le daba largas y evadía el tema. Esto, lejos de desairar a su pretendiente, despertó en él una obsesión ardiente por poseerla. Ninguna mujer se le había resistido antes y no estaba dispuesto a perder a Diana por nada del mundo. Así que cambió drásticamente. Dejó de ir tras cuanta jovencita se le pusiera enfrente y a rechazar todas las invitaciones de sus amigos para irse de parranda. Día con día enviaba flores, cartas de amor y cuanto detalle se le ocurriera para llamar la atención de su amada. Su único pensamiento era que Diana le correspondiera. Finalmente, el pobre recibió una carta que iba firmada por la hermosa muchacha. Con tan solo leer su contenido sintió que se aceleraba su corazón. Hoy, que es noche de los difuntos, te voy a estar esperando en la Plaza de las Angustias.
Quiero ser tuya, Diana. Lleno de gozo, el joven se marchó a casa y se dispuso a prepararse para la cita, perfumándose con esmero. Afuera el cielo se llenaba de negros nubarrones, como el presagio de que esa noche algo terrorífico estaba por ocurrir. La tormenta se desató sin piedad, pero esto no desanimó al muchacho para ir a encontrar a Diana. Cruzó las escasas calles que se interponían entre él y la Plaza de las Angustias, y la vio ahí de pie, luciendo más espléndida que nunca. Una ola de pasión lo consumió. Apenas la tuvo enfrente, la atosiguó a besos, abrazándola con fuerza y ansioso por hacerla suya. Diana le correspondió con el mismo fervor, impulsándolo a ir por más. Una de sus manos fue a levantar su vestido, quedando paralizado de terror al ver que debajo de él asomaba una grotesca pezuña. En ese instante un relámpago iluminó el cielo, revelando el rostro de Diana. Se había convertido en un monstruoso ser, con la cabeza de un macho cabrío y ojos que resplandecían de manera infernal. Aterrorizado, el joven intentó alejarse y el diablo se arrojó sobre él, hiriéndolo con sus afiladas garras. El pobre se echó a correr en tanto el maligno se carcajeaba, mirando cómo se aferraba el joven a la cruz que había colocado a la puerta de las Angustias, como si eso pudiese protegerlo de su alcance. El diablo volvió a levantar sus garras para herirlo, y fue ahí cuando el joven entró en el santuario, de donde se dice que no volvió a salir. Nadie volvió a verlo en Cuenca ni se supo que fue de él, pero la cruz permanece en su sitio hasta hoy. Se dice que si miras con atención podrás contemplar la marca de las garras del diablo, que aquella noche se transformó en una inocente y bella señorita para darle una lección al bribón. Bueno, y seguimos con la siguiente historia. Y disculpen, no sé qué me pasó, que me dañó un poco la garganta. Disculpen lo que pasó. Y bueno, seguimos con la 10ª historia, y se llama El Monumento a la Llorona. Se sabe que existe una hermosa hacienda conocida como Los Siete Reales, ubicada en el trayecto que va desde Dolores Hidalgo hasta San Luis de la Paz, ambas ciudades en Guanajuato. Cuentan que por aquí solía aparecerse la Llorona, lamentándose y mientras deambulaba por las tierras del cultivo. Debido a esto fue que los campesinos ya no querían salir de sus casas ni ir a trabajar la tierra por miedo a encontrarse con ella. Angustiado por la situación, el propietario de la hacienda mandó llamar a un sacerdote para que bendijera el lugar. Nada más poner un pie ahí, el cura decidió que tendría que practicar un exorcismo debido al maligno ambiente que se había apoderado de aquella zona. El ritual se llevó a cabo, pero antes de marcharse el sacerdote le encargó al dueño de los 7 reales que levantara un monumento en nombre del ánima en pena para que desapareciera definitivamente de sus tierras. Así lo hizo. Fue construido en el año 1913. Hasta el día de hoy es posible ver la estatua de una mujer afligida. Dicen que la persona que rece una Ave María frente a ella y en honor a la Llorona podrá encontrar solución para todas sus penas. Y eso es todo. Espero les haya gustado la 11ª historia, y se titula El Brinco del Diablo. En 1933, un grupo de lugareños de la Sierra de Guamimaro se fue a pasear por el Cerro de los Tres Picachos. En esa época era tradición subir con leña cada 13 de septiembre por la mañana en espera de las fiestas patrias. Así lo hicieron, y tras llegar a lo más alto pasaron el día juntos y trataron de encender fuego. Después de atardecer, algo escalofriante ocurrió. Una oscuridad absoluta se apoderó del cerro, haciendo que ni las estrellas ni la luna fueran capaces de iluminarlo. Enseguida se desató una tormenta terrible. Un torrente de agua caía sobre las montañas y relámpagos monstruosos atravesaban el cielo. Asustados, aquellas personas intentaron buscar un refugio. En un momento una de ellas miró hacia los Picachos, y ahí abajo la luz
de un relámpago fue testigo de algo que le heló la sangre. Observó la silueta de un hombre vestido con traje que saltaba tranquilamente de un picacho a otro, aunque esto habría sido humanamente imposible. Con cada brinco que daba, la tormenta parecía empeorar, como si el cielo estuviera enojado al verlo jugar así. Supieron que en ese instante que se trataba del diablo. Cuando la tormenta se detuvo y fueron capaces de bajar y volver sanos y salvos a sus casas, contaron lo que habían visto y vivido a todos en el pueblo. No les quedaron ganas de volver a subir al cerro. Desde ese entonces ese sitio es conocido como el Brinco del Diablo. Y bueno, eso es todo, amigos. Seguimos con el 12ª historia de terror. Y se titula El Callejón de la Buena Muerte. Esta leyenda es de Guanajuato y data del año 1906. En un callejón estaba una humilde choza donde vivían Juanito de 8 años y su abuela Teresita de 88 años. Eran muy pobres, por lo cual salían a pedir limosna. Un día el pequeño enfermó gravemente y su abuelita, sin dinero para comprarle medicinas o llevarlo al doctor, se dedicó a cuidarlo y a rezar por él. Por la noche la muerte se le apareció en sueños dispuesta a llevarse al niño. Por favor, no te lo lleves, es todo lo que tengo, le suplicó la ancianita. Te ofrezco mi vista a cambio de la vida de mi nieto. La muerte aceptó y la mujer perdió la visión, pero su nieto se salvó milagrosamente. A causa de su ceguera volvieron a las calles a pedir caridad, donde Juanito se encargaba de actuar como lazarillo para su abuela. Y la gente, al ver su triste situación, ciertamente les daba más limosna. Pasó el tiempo y una noche la muerte volvió a presentarse ante Teresita. Esta vez era ella quien debía morir. No, por favor, suplicó ella, ni que mi nieto no tiene a nadie y no quiero dejarlo solo. Muy bien, dijo la muerte. Puedes vivir si a cambio me das los ojos del Juanito. Horrorizada, Teresita se negó a hacerlo tal cosa, volviendo a suplicar por el bienestar de Juanito. Si no quieres venir conmigo ni darme los ojos de Juanito, me los puedo llevar a ambos, le propuso la muerte. Así al menos estarán juntos toda la eternidad. Teresita, pensando que era preferible a separarse y seguir sufriendo, aceptó, pidiéndole a la muerte que se los llevara mientras Juanito aún dormía, pues así no sentiría nada. En ese instante las campanas de la catedral resonaron de una forma que no se había escuchado antes. Esa misma noche murieron. A la mañana siguiente los vecinos encontraron sus cuerpos sin vida, abatidos por el frío. Fueron enterrados en un modesto funeral. Lo extraño ocurrió a los pocos días, pues las mujeres de la Alameda aseguran haber visto a la muerte deambulando por ahí, asomándose al sitio donde solían vivir aquellos pobres infelices. Tiempo después, aquel cuarto humilde fue demolido y en su lugar los vecinos construyeron una capilla en honor al Señor del Buen Viaje. Bueno, eso es todo. Y aquí seguimos, ya casi las 4 de la mañana, y seguimos relatando historias de terror. Y la 13ª historia que les voy a relatar se llama La Garra de Satanás. Esta historia data de 1930 y es sobre un joven campesino llamado Ángel Torres, mujeriego, jugador y tomador. Resulta ser que un día el tipo se va a la cantina del pueblo, Ya pasado en copas se retira de la cantina. Ya rumbo a su rancho, en su mente pasa un terrible pensamiento. Si ahorita me topo con una mujer, la voy a poseer. Pasaron unos minutos y al pasar justo frente al río, Ángel ve a una hermosa joven de una larga melena negra y una bella figura. La joven se bañaba en el río totalmente desnuda. Ángel se desviste y entra al río. Al escuchar el sonido del agua del río, la hermosa joven se sale del río.
alejándose más adentro de la espesa oscuridad. Cuando Ángel la toma del hombro, la mujer voltea con unos grandes ojos llenos de fuego. Al quererse ir, la mujer le pasa unas largas y filosas garras, pasándole por el rostro, sacándole un ojo y marcándole las enormes garras. A la mañana siguiente, unos arrieros encuentran el cuerpo de Ángel a un costado del río con el rostro totalmente desfigurado. Y eso es todo. Bueno, y seguimos con la siguiente historia y se titula La niña que arrastró el diablo. Esta historia es verídica, muy verídica porque es del Panteón de Mezquitán. Esta historia comienza en las primeras semanas de que se abrieron las puertas del Panteón de Mezquitán, en el estado de Jalisco, en el año de 1896. Para ser más específico, el 20 de noviembre de ese año. Una niña llamada Esther, hija de Dolores, las dos vendían flores fuera del camposanto. Pero como ya saben que los niños hacen berrinches de cuantas cosas desean, esta niña de apenas 9 años hace un fuerte berrinche por una golosina. Pero Dolores le dice: hija, no he vendido nada, lo cual la niña agrede a su madre por no cumplirle el berrinche. Al día siguiente, el esposo de Dolores no estaba en la casa. A Dolores le preocupó, pues el hombre lo habían sentenciado de muerte por un conflicto de una vecina, y a Dolores este pensamiento le llegaba a la mente y decidió salir a buscarlo. Pero ya era muy noche y siendo mujer le daba miedo salir de su casa. Despierta a su hija, la pequeña estaba profundamente dormida. Pero Dolores decidió una vez más despertar a la niña. La pequeña despierta muy molesta y comienza un terrible berrinche. Dolores le dice: tengo pendiente por tu señor padre. Y así salen a la calle. Justo al pasar por la puerta principal del Panteón de Mezquitán, la pequeña Esther ve a un hombre de una rara vestimenta, una barba puntiaguda, una gran frente con dos puntas como si fueran cuernos y dos grandes ojos rojos. La pequeña Esther, asustada, corre para decirle a su mamá, pero el raro hombre impide que le avise. Tomándola por los hombros, saca unas grandes alas y la arrastra por todo el panteón, dejando una estela de sangre y vísceras de la niña. Dolores grita, pero no puede hacer nada. A lo lejos se ve a la niña cómo se la lleva el diablo. Y vaya, que hay que saber que para no hacer berrinches los niños nocturnos. Vamos con el último relato de historias de terror y se llama El reloj de la muerte. Cuando hablamos de algún patrimonio de la humanidad nos imaginamos algo impresionante. Sin embargo, este peculiar recinto alberga una historia más que increíble y terrorífica. En 1805 comenzó la construcción del Instituto Cultural Cabañas, un hermoso edificio que se haría acreedor a un regalo muy especial, un reloj europeo de particular belleza. Después de su colocación, la población notó que sin razón aparente el reloj se detenía y volvía a la normalidad sin ayuda. A pesar de la irregularidad, a nadie le pareció necesario removerlo o arreglarlo hasta que algunos sacerdotes y monjas descubrieron una terrible coincidencia. Cada que el reloj se detenía, un niño fallecía. En principio pareció una casualidad irrelevante. Sin embargo, la continua muerte de los pequeños obligó a las autoridades a remover el artefacto en 1952. Bueno, eso es todo, amigos. Espero les haya gustado. Y bueno, les pido, si les gustó mi programa, les pido un dedito arriba y comenten.